este diciembre, que como cada diciembre es bastante complejo, ¿no? Tato, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, contanos, ayer hubo movilización en todo el país y aquí también. Sí, efectivamente. Ayer se desarrolló una jornada nacional de lucha en todo el país y bueno, que tuvo movilizaciones muy importantes en la provincia de Misiones, que estaba vinculada al hecho de que no se habían ejecutado los pagos del Potencial Trabaja, y entonces, bueno, esto generó un enorme grado de incertidumbre entre una masa enorme de trabajadores precarizados, ¿no?, de nuestro país. Estamos hablando de 1.300.000 personas en nuestro país que son beneficiarios de este programa, y que bueno, esto generó una movilización muy grande, que bueno, tuvo un impacto inmediato, porque en horas de apenas a mediodía la ministra Tolosa Paz emitió una orden por escrito de la ejecución de pagos para la jornada de hoy, que efectivamente se realizó. Bueno, por ahí estamos detectando algunos casos puntuales que se van a hacer los reclamos, pero en general se han ejecutado los pagos en la jornada de hoy, así que bueno, ha sido efectivo lo que hemos desarrollado ayer en todo el país, y que bueno, también tuvo otros puntos de reclamo, ¿no? La falta de cumplimiento de acuerdos asumidos por el Ministerio de Desarrollo Social, que en principio, digamos, a raíz de todo este problema es el cambio de ministros, y que la asunción de Tolosa Paz, en un principio, ella asumió la posición de desconocer los acuerdos, que de ninguna manera se pueden aceptar, porque son acuerdos de Estado, no son acuerdos personales. Por lo tanto, sea quien sea el ministro en el cargo, debe ejecutar los acuerdos asumidos por quien le antecedió en el cargo, ¿no? Bueno, finalmente se avanzó en ese sentido. Ahora, igualmente venimos con un escenario realmente complicado, con enormes provocaciones, ¿no? Con el Ministerio de Tolosa Paz, que difundió, porque objetivamente fue el Ministerio de Tolosa Paz el que colocó en los medios de comunicación esas fakes de que habían 200.000 beneficiarios que compraban dólares y que tenían fortunas, que finalmente ahora en estos días ni siquiera se ponen de acuerdo en cuál es la cifra real, porque tampoco nos han facilitado el listado de estas personas, pero en algunos medios se habla de 20.000 bajas por diferentes situaciones, ¿no? Bajas normales porque han conseguido, se han incorporado al mercado de trabajo formal, o porque incumplen algún que otro requisito del programa, ¿no? Es decir, adquirir algún vehículo de, ¿cómo es? Bueno, que no está dentro de... Se decía que si aparecía uno de los beneficiarios de este programa, no sé, pagando alguna plataforma, eso ya implicaba la baja. ¿Eso se dio o era parte de la información así medio confusa que circuló? Bueno, eso formó parte del operativo mediático, porque objetivamente a nosotros nunca nos acercaron la documentación, ¿no? El listado, porque... A ver, nosotros cuando enviamos listado de los aquellos potenciales beneficiarios, ¿no?, del Potencial Trabaja, uno envía un listado que debe cumplimentar una cantidad de requisitos que establece el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Este listado es sometido a un cruzamiento de datos con un programa que se llama SINTIS, ¿no? Es una base de datos que se cruza con ANSES, AFIP y un montón de organismos del Estado para verificar que ese potencial beneficiario no viole ninguna normativa. Es decir, que hacen un chequeo, ¿no?, tan intensivo que es muy difícil que ocurra alguna de estas cuestiones que se mencionaban en los medios, ¿no? Bueno, ahora, la realidad, Alicia, es que si ocurrieron estos casos, finalmente la responsabilidad del Ministerio que hayan existido personas en esas condiciones cobrando el programa. Pero lo grave de esto es que nunca nos facilitaron la documentación que certifique tal cosa. Fíjate que ellos ahora dijeron, bueno, en la jornada de ayer,
que no darían esas 200.000 bajas que habían amenazado realizar, que se tomarían 60 días para hacer un control y verificar si estas 200.000 personas cumplen con las condiciones. Es decir, que siguen con la idea de dar de baja, ¿no? Pero la idea es dar de baja. O sea, la idea es ajustar ahí, digamos, ¿no? Ajustar a ese sector ya de por sí muy, pero muy vulnerado. Exactamente. Mira, yo escuchaba en horas del mediodía en el vocero por sí de las patronales argentinas, que es TN, y hablaba de eso, y el periodista estaba absolutamente ofendido porque el ministerio había decidido no dar de baja los programas. Ya no hablaba de gente que compraba dólares o que incumplía con las condiciones. La idea, por la forma que lo presentaba, era hay que dar de baja programas ya, ¿no? Ese era el sentido, y nosotros sabemos, por lo menos la interpretación que hacemos desde la unidad piquetera, es que hay un fuerte lobby patronal que exige que se eliminen los planes sociales porque obviamente es un obstáculo para avanzar con esta, es decir, con trabajo ultra precario, ¿no? Y particularmente acá en nuestra provincia es una de las que, en el caso del trabajo rural, las trabajadoras domiciliarias, ¿no? Todo ese sector está ultra precarizado. Y las condiciones de trabajo y de pago son espantosas, ¿no? Pensaba también, y ellos lo que pretenden es empujar a la población a que acepte esos tipos de trabajo, ¿no? Pensaba que esa discusión que aparece también acerca de que el monto del potenciar o de los programas estén equiparados al salario mínimo, que es también una forma de asegurar el salario mínimo, digamos, porque si por debajo del salario mínimo hay una cantidad de personas que están cobrando planes, que además trabajan, lo que se está es atentando contra ese salario mínimo que ya de por sí es una miseria. Claro, fíjate que los planes sociales representan la mitad del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Que hoy está cerca de 60.000 pesos. Bueno, ellos pretenden desenganchar a los planes del salario de esa cifra, ¿no? Es decir, planchar los programas como pasó porque recordemos que hubo un periodo al inicio de la gestión de Néstor Kirchner que pasó eso, que los planes se plancharon en 150 pesos y obviamente al haber un proceso gradual, en aquel momento no tan alevoso como ahora, pero que había un proceso de inflación constante, con los años se fue depreciando de tal manera que, bueno, obviamente la gente prefirió dejar los planes porque no le alcanzaba para absolutamente nada y decidió, bueno, además hubo un proceso de reactivación laboral, pero digamos la presión por parte de un sector de la patronal es esa, pero las condiciones sociales y económicas no son las mismas. En aquel momento había una situación de reactivación económica y hoy hay una crisis brutal en la que si se le sacan los planes a los beneficiarios actuales de los planes, los tirás al hambre, directamente, a la miseria más absoluta. Estamos hablando de que hoy la indigencia en la Argentina está, porque en estos días se publicó, hay un informe de la UCA que habla de que subía un 43% la pobreza y a 2 se creó el índice de indigencia. Estamos hablando que el índice de indigencia podría duplicarse si se eliminan los planes sociales. Entonces es algo absolutamente criminal en estas condiciones hablar de la eliminación de planes, ¿no? Y cuando hablamos de índice de indigencia estamos hablando de nuevo del hambre en la Argentina, ¿no? Para ponerle un nombre un poco más gráfico. Exactamente. Indigencia es una referencia que indica que son aquellas personas que cuyos ingresos no le alcanzan para pagar alimentos. No hablemos de otros rubros. Alimentos, no pueden pagar alimentos, ¿no? Obviamente ninguno de los demás rubros. Es decir, estamos hablando de situación de calle, de todo lo peor que puede pasar un ser humano en nuestra sociedad. Bueno, es grave, ¿viste, Alicia? El escenario social, y en ese sentido la frialdad, la dureza con la que actúa la ministra Tolosa Paz es realmente preocupante, y a nosotros nos parece que es altamente incendiario el panorama al que nos están empujando. Fíjate que ayer, cuando salía del ministerio, fue agredido nuestro compañero Chiquito de Ligone por un provocador que aparentemente hace ya un tiempo que viene
realizando el mismo tipo de acciones, ¿no?, agresivas contra nuestro compañero, ¿no? Claramente mandado. Nosotros entendemos que está vinculado a servicios de seguridad y que forma parte de una operación, ¿no? Que obviamente nosotros tampoco queremos, tampoco es cierto lo que se dijo por ahí en algún medio, que fue brutalmente golpeado el Chiquito Novo. Fue un intercambio, pero ya es una señal de una escalada de violencia, que acá en la provincia de Misiones ya hemos tenido esta situación tan grave de Arhuapé hace algunas semanas, donde el responsable absoluto de ese hecho es el intendente, ¿no?, de que a esas familias del MTR la hayan agredido, vecinos supuestamente autoconvocados, que no tiene nada de eso, están absolutamente organizados y en connivencia con el intendente. Bueno, forma parte de una escalada, ¿no? Y en estos días también, ayer anteayer, estuvo detenida una compañera del Movimiento Argentina Rebelde de Campo Viera, que fue liberada en horas de la jornada de hoy, también, digamos, por ser referente de una organización que reclama constantemente la atención de las necesidades más inmediatas de sus vecinos, ¿no? Pero el escenario es realmente grave y me parece que el gobierno nacional está decidido ciegamente en avanzar en el ajuste a como dé lugar, ¿no? Ya ha perdido todo sesgo de gobierno nacional y popular, como en algún momento se proclamaba, para transformarse en, bueno, ya es, podríamos decirlo, frente de todos, gobernando absolutamente con el programa de Justo por el Cambio en estos momentos, ¿no? Lo que no se había animado a hacer Guzmán, Massa lo está haciendo con total consenso y además con un blindaje mediático muy importante, hay que decirlo también, ¿no? Sí, absolutamente. Y también, digamos que un blindaje mediático y también una responsabilidad del gobierno, porque lo que ha pasado en el lado escondido, el gobierno se ha encargado también de taparlo. Ahora, por lo de la condena de Cristina, bueno, Alberto Fernández a decir que ordenar que se investigue este hecho, pero el gobierno lo sabía hace un mes, ¿no? Y un funcionario de primera línea del gobierno nacional se ocupó también de tapar un hecho de una gravedad institucional enorme, ¿no? Como esa reunión, que muestra un poco los rasgos que tiene este régimen, ¿no? Donde se reúnen impunemente en la hacienda de Joe Louis, un inglés que se ha apoderado de tierras de las comunidades mapuches, violando la legislación de tierras que prohíbe que un extranjero tenga propiedades en zonas fronterizas. Bueno, para los ricos y poderosos las leyes no se aplican, solamente para además ese entramado, ¿no? ¿Cómo queda claro ahí ese entramado del poder político, el poder judicial, subordinado al poder empresarial de una forma tan obscena, además, ¿no? Y que lamentablemente lo vemos ahí, se ve con esa claridad, pero no es un hecho extraordinario, no es algo excepcional, digamos, ¿no? Es un poco la matriz de como decimos, del régimen. Sí, no, por eso es realmente aleccionador ese hecho de las características de el régimen político, social, económico en el que vivimos, ¿no es cierto? Porque si eso hubiese sido un hecho excepcional, ese tipo de reuniones ocurren regularmente, ¿no? Y son conspiraciones abiertas contra los trabajadores, los más pobres, porque digamos que esa reunión se produjo en el momento en que se estaba desarrollando una brutal represión en esa zona contra la comunidad de mapuches, ¿no? O sea, es como que los beneficiarios de esa represión se juntaron en las cercanías para, digamos, de alguna manera, así como un seguimiento, ¿no? Además, un momento en que el Ejecutivo Nacional había ordenado la conformación de un comando unificado de fuerzas federales para ir a cumplir una orden judicial sobre esa comunidad indígena, digamos, o sea que claramente era un contexto para por lo menos para prestarle atención. Sí, no, absolutamente. Y como decías hoy, desde los medios
a ver, hablan de los mapuches como si fuera, no sé, Al Qaeda, más o menos, cuando sabemos que son un pueblo originario, que no tienen ningún tipo de armamento, que hacen las manifestaciones típicas de cualquier organización popular que reclama por alguna cuestión pendiente. En este caso el reclamo de ellos es un reclamo ancestral, que es las tierras que les pertenecían y que les robaron, literalmente les robaron esas tierras, que para colmo se quiere colocar desde los medios, bueno, se colocó, está muy instalado, hay un sector de la población que tiene absolutamente asumida esa idea de que, bueno, los mapuches son chilenos y Joe Louis sería como un argentino puro y un patriota sería, un patriota. Exactamente, sí, una cosa vergonzosa, ¿no? Tato, y volviendo un poco a la movilización de ayer, después de esta, entre comillas, respuesta, que sería una respuesta favorable, ¿tienen previsto algún tipo de algunas otras acciones? Mirá, nosotros estamos atentos a el cumplimiento de los demás acuerdos que forman parte de ese acuerdo que se había asumido con Zabaleta, ¿no? Bueno, hay una serie de altas que se tienen que cumplir, ¿no? Ejecutar los pagos en estos días, es un compromiso asumido, vamos a ver si lo cumplen. En la jornada de hoy eso no pasó, por eso estamos atentos, digamos, a esto, a ver cómo se avanza los próximos días. Había un compromiso de incremento en las partidas alimentarias, justamente por ese cuadro que recién hablábamos, ¿no? De deterioro de las condiciones alimentarias de las barriadas. Y bueno, lo que todos los años se solicita de la organización, y sabemos que hoy han salido los compañeros cercanos al gobierno, ¿no? Como CCC, CETEP, han salido en varios puntos de la provincia a reclamar este bono de fin de año, que en los años anteriores se solía ejecutar, y bueno, vamos a ver si este año el gobierno lo ejecuta, ¿no? Porque la verdad es que la situación es desesperante. Ayer cuando nos reuníamos con los compañeros previo al inicio de la marcha, aquí en El Dorado, con los delegados de todas las localidades, y la desesperación que tenían los delegados, que transmitían los delegados en relación a la situación de todos los compañeros y compañeras que tenían que cobrar, era tremenda, ¿no? Cuando, bueno, se explicó de que se había llegado al compromiso de pago, el nivel de alivio fue realmente algo que te demuestra las necesidades que tienen los compañeros y compañeras. Algunas las compañeras me decían, mirá, yo estaba desesperada porque si no salía el pago, yo tengo que tener con tratamiento, que es muy costoso, y esa plata era fundamental para poder pagar los medicamentos y así, situaciones que pasan el alma. Así que bueno, la verdad es que nosotros esperamos realmente que el gobierno revea su posición, que entienda la gravedad del escenario. Yo creo que el gobierno, lo creemos, ¿no? Muchos, que el gobierno está confiado en que estas 2 semanas que quedan, ¿no? Ahora ya 1 semana y media del Mundial, hace que la gente esté con la cabeza en otra parte. La realidad te demuestra que no. Acá hay Mundial y hay movilizaciones, y sigue la conflictividad social, que según algunos medios decía que no iban a haber piquetes, no iban a haber movilizaciones por el Mundial, que somos unos vagos torrantes que lo único que queremos es mirar fútbol. Bueno, quedó claro que sí miramos fútbol, pero también salimos a luchar por los reclamos que hoy existen en las barriadas, que tenemos que seguir haciéndole escuchar al gobierno, y el gobierno tiene que entender que este fin de año va a ser un fin de año terrible para muchas familias, y el responsable es este gobierno. Basta de hablar de los 44.000 millones de dólares de Macri, no les queremos escuchar más al gobierno porque asumieron esa deuda. Si por lo menos lo hubiesen desconocido, bueno, pero que sigan hablando de lo que hizo Macri cuando ellos asumieron esa deuda, bueno, no los queremos escuchar más. Acá el responsable del fracaso de este gobierno es el propio gobierno, y son los 3 referentes de hoy: Alberto Fernández,
Cristina Kirchner y Sergio Massa. Son los responsables absolutos de este desastre que estamos viviendo en nuestro país y se tienen que hacer cargo. Y el año que viene va a haber una situación en la que lamentablemente nosotros vamos a encontrarnos con un escenario político absolutamente revulsivo, porque hay una avanzada de sectores que nos quieren destrozar lo poco que nos queda. Tato, te agradecemos este tiempo aquí en la radio de la universidad. Un abrazo. No, por favor, un abrazo, Alicia. Hasta luego. Aníbal Tato Cereschi, referente del Partido Obrero y del